Debemos dar más importancia esta semana. Jorge, al empate que hay en la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. Y yo creo que hay que ponerle mucha atención porque hubo muchas opiniones sobre la posibilidad que un magistrado, el doctor Héctor Carvajal, quien fue postulado por el presidente Petro para esa corte y salió elegido, tenía una serie de inconvenientes porque había asesorado compañías relacionadas con las pensiones en Colombia. Decidieron pues que no participara en el debate, pero al mismo tiempo aceptaron tener un conjuez. Y yo digo que eso hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque cualquier decisión tiene que salir con mucha legitimidad y producto de garantías, Jorge. Y tener un conjuez y no tener a una persona que tenía relaciones con las pensiones, me parece a mí que le da por lo menos un trámite con garantías a esa reforma en la Corte, Jorge. No sé qué vaya a salir, me parece que el empate es muy claro, hay muchas posiciones diferentes, sobre todo en algunos aspectos de esa reforma, pero repito, que hay que darle importancia a que cumplieron con no tener un magistrado, pero además hay un conjuez que es una persona externa, Jorge, a la Corte y que le puede dar a esto unas garantías en la decisión final en un empate como el que se está pues presentando en este momento en la Corte. 6:35. Silvia Patiño, ¿a qué debemos darle más importancia? A la violencia contra las mujeres, Jorge Alfredo, y es que póngale atención a estas cifras. El año pasado, una mujer fue asesinada cada 10 minutos en algún lugar del mundo, según la ONU. 50.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios, 60% de las cuales sufrieron agresiones de parte de sus parejas o de alguno de sus familiares. Según otro informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al menos 840 millones de mujeres en todo el planeta han sufrido de violencia física o sexual alguna vez en su vida. En el caso de Colombia, de acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, más de 8 feminicidios se registran en nuestro país cada mes. Eso sin contar el posible subregistro de casos de mujeres que por miedo deciden no denunciar, o a sus parejas, o al que sea de su núcleo familiar, porque estos son los casos que más se repiten. Hoy, en el día en el que se conmemora la lucha contra la lucha para evitar la violencia contra las mujeres. Para eliminar la violencia contra la mujer. Sí, señor, pues es importante darle más importancia a estas cifras. Le repito, una mujer fue asesinada cada 10 minutos en alguna parte del mundo el año pasado. Así que a estas cifras sí que hay que darles importancia. Mire, Silvia, hoy tuvo un acto muy especial el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Usme, y se conmemoraba eso, el 25 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esas cifras son tenebrosas, son gravísimas. La semana pasada hablamos de las cifras de los niños en la guerra y hoy las cifras de la agresión y la violencia contra las mujeres se quedan en unos números cuando hace una reflexión muy importante, como dice Silvia, de unos espacios muy importantes que tienen que pasar. Es que no puede seguir siendo eso. Es como unos trogloditas. Eso por allá en las cavernas, y estamos en pleno siglo XXI. Eso no debía registrarse, pero además no es solo Colombia, es el mundo, las cifras que usted está dando. Sí, señor. Esto es para reflexionar. 50.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Imagínese 50.000 mujeres que son asesinadas en el mundo solamente por el hecho de ser mujeres, porque eso es el feminicidio. Y en Colombia pues se registran 8 feminicidios cada mes. Es decir, que cerca de 2 mujeres son asesinadas en una semana. Fue en el 99 cuando la ONU estableció esa fecha, ¿no? Sí, señor. Para conmemorar a las hermanas Mirabal asesinadas en 1960 por enfrentar una dictadura. Exactamente. Por lo que usted decía, por enfrentar una dictadura. Hombre, estamos hablando de paz, estamos hablando de reflexiones, estamos hablando de la no violencia contra la mujer. Don Álvaro, ¿qué debemos darle más importancia esta semana? A la
delicada fragmentación política que está viviendo el sistema político colombiano. Los políticos, los gobernantes, los académicos, empresarios, los periodistas, en general no están tomando en serio esta fragmentación y a veces contribuyen a ella, que no se va a solucionar con solicitudes ilusas de unidad, de unir todo, porque así no funcionan los sistemas políticos. Eso que estamos viendo de decenas de candidatos, de decenas de partidos, de cientos de voces de oposición, de decenas de versiones sobre todo, eso no es casualidad, es síntoma de un sistema político en una situación delicada. La gente no sabe a quién creerle, sí. La gente no sabe por quién votar, la gente no sabe en quién confiar. Hay muy pocas propuestas de solución y muchas de culpabilización, de retaliación, sí, de criminalización. Las democracias son para llegar a acuerdos. Se nos olvidó eso. La gente está montada en una fiesta de que la democracia es para desacuerdos. No, es para llegar a acuerdos, porque es la única manera de resolver los problemas. La alternativa a eso es la dictadura, donde no necesitan acuerdos, sino se impone la voluntad de un gobernante. Y cuando no se llega a acuerdos, pues se paraliza el sistema político. Y los actores solo se dedican a pelearse. Terrible. Y el que está en el poder aprovecha y se dedica a gobernar por decreto porque lo están bloqueando. Y eso genera un círculo vicioso que tensiona aún más las fuerzas políticas. Y lo estamos viendo en el Congreso y en todas las instancias, los estamentos de la sociedad políticas. Este sistema está creando partidos políticos, lleva creándolos ya años o meses como conejos. Sí. Eso es una ridiculez. Ese Consejo Nacional Electoral cada semana produce un nuevo partido, y son partidos millones de minúsculos, que verificar. No. Sin ninguna capacidad parlamentaria, que lo que hacen es atomizar, confundir y debilitar el sistema. En el Congreso los proyectos no avanzan, se van todos en peleas. Lo que vemos en las noticias es todo peleas y escándalos. Entonces la gente percibe un sistema político ineficiente, hasta paralizado en unos temas, incapaz de resolver con agilidad las cosas. Sí. Y todo esto va aquí, que eso es el caldo de cultivo para que surjan alternativas autoritarias. Cuando la gente ve que nada funciona y que todos y que los no hay en quién confiar, no hay nada, los partidos y los candidatos parecen correr como gallinas sin cabeza, pues quieren orden, quieren efectividad, quieren quien empuje el ejército, quien dome el Congreso. Y ese riesgo existe en estas elecciones, eso no está solamente en otros países. Todo, sí. La sed por ese efectismo termina siendo autoritario y la gente empieza a estar dispuesta a ceder sus libertades con tal de ver control, con tal de ver tranquilidad. La versión de siempre es la República de Weimar, que era un despelote, una atomización, donde las mayorías no lograban consolidarse, entonces no se podía decidir nada. Ese es un caso muy extremo porque la sucedió el nazismo, pero cuando las democracias se dedican a la pelea, a la gritadera, no es capaz de llegar a ningún consenso, se llena de partidos, de candidatos, todo el mundo hablando como locos, no llega a ninguna parte. Surgen los monstruos. Que comen de ahí. Los monstruos que comen de ahí y que quedan de grandes líderes. Ay, 6:42. Ante tantos temas que nos preocupan. ¿Qué importa? Para muchos, ¿qué importa? Al estilo Voz Populi.